¿Cuántos están ya? Bueno, hay varios hermanos. Creo que vamos a dar nuestro tiempo ya en la cosa del Señor, a la palabra del Señor. Y realmente esta mañana es un día especial, es un día de gozo porque es día del Señor. Eso ya sabemos, está establecido, que un día nos dediquemos exclusivamente a la alabanza, a la meditación de su palabra, escucharla. Esta mañana, hermanos, solamente voy a recordarles que como creyentes tenemos un gran privilegio de haber sido llamados por Dios, pero no solo un privilegio, sino también una responsabilidad. Somos llamados por Él y vamos a ver en esta mañana que hay un propósito siempre en la elección de Dios. Él nos ha elegido por fe. Nosotros hemos puesto toda nuestra confianza en la obra redentora de Cristo Jesús, como hemos podido ver esos cuadros que ha mostrado el hermano Miguel en la primera alabanza. Pero Él nos llamó para que seamos instrumentos útiles. Somos instrumentos inútiles, somos instrumentos débiles, pero en las manos del Señor venimos a ser instrumentos fuertes para su honra y gloria. Así también llamó al apóstol Pablo, y sabemos que no llama a los mejores, no llama a alguien que es digno, sino que él llama a quien es vil, a quien es despreciado del mundo. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a ir a primera carta de los Corintios. La carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a ver de los versos 27 al 31. Dice así la palabra del Señor. Si no, dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos a orar. Padre amado, bendito Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias por permitirnos en esta mañana entrar en tu presencia, por permitirnos abrir tu palabra y darnos en verdad este mensaje para hoy. Así que, bendito Dios, te pedimos que prepares nuestro corazón, prepares nuestra mente para recibir tu palabra, y que no solamente seamos oidores y oidores olvidadizos, sino que pongamos en práctica lo escuchado. Bendito Dios, en esta mañana dejamos todo esto en tus divinas manos, Señor. Haz tu obra en medio de nosotros, tu palabra no vuelva vacía, porque eso es tu promesa. Y dejamos todo esto en tus divinas manos, Señor, porque lo hacemos orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que nos habla de que así formó la iglesia en Corinto, llamados, como vamos a ver en los versos primeros, llamó a la iglesia, llamó también al apóstol Pablo, y por la voluntad de Dios, dice ahí, en los primeros versos, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así formó la iglesia. Así también podemos ver que fue formada nuestra iglesia, que nos llamó, nos salvó, y por gracia los recibimos por fe y fuimos bautizados y somos parte de la iglesia ahora, de la Iglesia Bautista Bíblica que está en el barrio de Fuente, pero desde hoy tenemos que acostumbrarnos a nombrarla. Nuestra iglesia es la Iglesia Bautista Bíblica Zoar. Iglesia Bautista Bíblica Zoar. Estamos en el barrio Luis de Fuentes. Así se formó la iglesia. Pero el texto escogido para esta mañana es el verso 30.
Así que vamos a volver a leer el verso 30 de 1 Corintios 1. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Vamos a recordarle que hay 4 estados del creyente. Esto vamos a recordar, y sabemos que todo es por gracia, y en este verso hay 4 estados mencionados. Uno es sabiduría, dice, por el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Sabiduría es su sinónimo ciencia, entendimiento, conocimiento, podemos decir también prudencia, pero encierra el temor a Dios. Esto constituye la sabiduría. El anterior domingo hemos tocado un poco sobre este punto, en el que debemos tener temor a Dios, porque esto es sabiduría. Y también la sabiduría se aumenta por el temor de Dios y también por la experiencia que tenemos en los caminos del Señor. Pero Santiago nos dice que hay 2 clases de sabiduría. Entonces hay una sabiduría que viene de lo alto, que es de Dios, y una sabiduría que viene de este mundo. Si podemos ir a Santiago capítulo 3, versos 15 al 17. Santiago capítulo 3, versos 15 al 17, si podemos leer en la pantalla. Dice, ahí está, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta es la sabiduría que nos ha dado el Señor, una sabiduría que viene de lo alto. Y es interesante que el hombre está ocupado en buscar sabiduría, pero esa sabiduría de aquí, de abajo, una sabiduría terrenal, que no está en alguna manera mal, que adquiramos sabiduría, conocimiento en las cosas de ciencia y en otras cosas, pero hay una sabiduría que viene más sublime, que viene de lo alto, y esa es la sabiduría que debemos buscar siempre, la sabiduría de Dios, porque el hombre que busca y vive en temor de Dios tiene sabiduría o es sabio. Y hay un verso muy, muy bonito, vamos a ir a Eclesiastés 2:26, ahí nos da una idea de que todo es vanidad en este mundo, pero hay una sabiduría que viene de arriba. Veamos Eclesiastés 2:26, también en pantalla podemos poner Eclesiastés 2:26. Parece que se ha ido el hermano Miguel, pero si estamos con nuestras Biblias, entonces busquemos Eclesiastés 2:26. Ahí nos dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Interesante ese texto. El hombre siempre está preocupado por adquirir riquezas, y ahí dice por amontonarlas, pero al final lo que llevas, al final lo que perdura es el temor a Dios, es el conocimiento, es lo que vemos nosotros en nuestra vida. Cuando hay temor de Dios, somos sabios. Entonces hay sabiduría que viene de lo alto y hay otra sabiduría. No nos vamos a ocupar mucho en esa otra, sino que debemos buscar la sabiduría que viene de arriba. Esto nos ayuda en nuestra vida a edificar nuestra vida, a aumentar conocimiento, a aumentar todo lo que el Señor quiere para nuestra vida. Entonces esto es lo que nos dice aquí en el texto leído del verso 30. Dice que nosotros hemos sido
por Dios hechos sabiduría. Entonces, es un estado del creyente. Debemos ser sabios. En otra parte de la Escritura dice que debemos ser sabios, eligiendo bien y aprovechando bien el tiempo. Entonces, hay sabiduría en hacerlo cuando aprovechamos el tiempo para buscar a Dios, buscarlo en su palabra, buscar en comunión con otros hermanos. Entonces, este es un buen estado en el cual el Señor quiere que andemos, sabios en este mundo. El segundo dice justificación. Y esta justificación viene por creer en Dios. Esta justificación viene cuando ponemos nuestra confianza en la obra redentora de Cristo Jesús en el Calvario. En Romanos capítulo 3 nos dice que justo no hay ni aun uno, dice que no hay quien entienda, y dice también la palabra del Señor en Romanos que estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos alejados, estamos separados de Dios, apartados, pero el verso 24 nos da un gozo de saber que somos justificados. El verso 24 dice, mediante la redención, y esto es que nos compró, el Señor Jesucristo tuvo que pagar un precio, su sangre derramada en la cruz del Calvario para pagar el precio del pecado y sacarnos de ese mercado de esclavitud del pecado y traernos a su reino, al reino de su Hijo. Entonces dice, mediante la redención nos compró y ahora Dios nos ve justos. Esto es justificación. Mediante la redención nos compró, ahora el filtro, digamos así, para cuando Dios nos ve a nosotros, hay un filtro a través del Señor Jesucristo y nos ve ahora justificados. Nos ve ahora que hay justificación en nuestra vida, no hay condenación. Esto nos enseña la palabra de Dios. Justificados, pues, y todo esto por gracia, sin merecerlo, no hemos merecido nada. No es, solamente nuestra paga de nuestro pecado es la muerte. No hemos merecido nada, pero en su gracia el Señor nos justifica mediante su redención, mediante su sangre vertida en la cruz del Calvario. Entonces ahora Dios nos ve a nosotros justos, nos ve como resultado de esta justificación. Ahora tenemos paz. Este es el resultado de ser justificados. Y esto es lo que debemos recordar siempre, que por gracia somos justificados. Y ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Más bien ahora tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el resultado de creer, el resultado de esta obra es que Él nos da paz, porque ya hemos arreglado por la muerte de Cristo, nuestros pecados están perdonados. Arreglada nuestra cuenta con Dios. Esto es justificación. Y nos lleva a un tercer punto. Dice ahí en el verso 30, también justificación, santificación. Ahora, santificación quiere decir, ahora soy santo, apartado, antes desechado, antes destituido de la gloria de Dios, desechado como cualquier inmundo, bajo pecado, sumergidos en este mundo, en pecado, viviendo en las concupiscencias de nuestros deseos y realmente estábamos perdidos en nuestra maldad. Pero ahora Dios nos separó, nos compró y nos salvó y nos perdonó. Y ahora hay un estado de gracia en nuestras vidas. Dice, una manera bendita de ser separados. Esto es santificación. Separados de este mundo para ser agradables al Señor. Separados para Él. El verso dice, llamados a ser santos. El verso, capítulo 1, verso 2 dice, llamados a ser santos. Y esto es realmente un llamamiento a todos con lo que le invocan al Señor, dice. Llamados a ser santos con los que le invocan el nombre del Señor.
Ahora, en esta invocar, hay que aclarar algo, que todos pueden invocarle al Señor, ¿no? Todos lo invocan, pero algunos solamente lo invocan de labios, pero debemos invocar al Señor de corazón. Pero el corazón muchas veces está lejos. Debemos ser santificados. En otras palabras, debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Eso nos enseña Pedro. Pero si vamos a Mateo capítulo 7, versos 21 y 23, ahora sí, hermano Miguel, Mateo 7, versos 21 y 23, a ver ahí a lo que el pecado nos aparta de la comunión que tenemos con Dios. Pero dice ahí, en el verso 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es interesante que el pecado nos aparta, nos separa de la comunión de un Dios santo. Nosotros no podemos entrar en su presencia cuando hay pecado. El pecado estorba nuestra comunión con el Señor. Pero somos sí llamados a ser santos. Y con todos los que le invocan, pero hay que invocarle de veras, con el corazón dispuesto a obedecerle. La prueba es nuestra entrega al Señor, nuestro servicio al Señor. Hoy en día hay muchos falsos profetas, hay muchos sacando demonios, muchos haciendo milagros, pero Dios ve el corazón. Entonces, engañoso es muchas veces, como dice la palabra, el corazón, pero Él lo escudriña y Él sabe y Él conoce. Así que somos llamados, sí, a ser santos apartados, pero un llamado fiel, como nosotros debemos ser fieles a Él. Debemos apartarnos de todos nuestros pecados y agradar al Señor. Ve el corazón. La voluntad de Dios, dice también en Tesalonicenses, es nuestra santificación. Ahora, son estados de gracia que el Señor nos ha dado, justificación y santificación. Debemos apartarnos con todo lo que invocan. Entonces está diciendo, no es individual. Bueno, yo puedo llevar una vida solo, apartado para el Señor, involucrado en su obra, puedo estar viviendo una vida que le agrade al Señor, pero aquí dice con todos los que le invocan, ustedes también le invocan al Señor, así que es una responsabilidad, es un privilegio invocarle, pero es una responsabilidad de que cada uno de nosotros debe apartarse para el Señor, debe ser santo cada día, por eso dice en toda nuestra manera de vivir. Entonces debemos apartarnos para Él, con todos los que invocan el nombre del Señor. Esto es santificación. Ahora, ¿qué nos santifica? Es interesante también pensar y meditar qué nos santifica. Dice que debemos separarnos, debemos estar separados y apartados para Él, pero aquí hay algo que podemos ver. ¿Qué nos santifica? Si vamos a Juan 17, versos 17 al 19, nos santifica su palabra. Si vamos a la cita Juan 17, verso 17 al 19. Dice ahí, verso 17, santificaos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, dice así, yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad, sean santificados en su palabra. Entonces, ¿qué nos santifica? Nuestra vida entregada a la lectura y meditación de la palabra de Dios. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, es que realmente vamos a leer su palabra. Y mucho tiempo le dedicamos a todo
ahora en este tiempo le dedicamos a nuestros negocios, a nuestros trabajos, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánto le dedicamos a la palabra de Dios? La palabra de Dios nos santifica. Entonces debemos echar mano a la palabra de Dios. Así también decía el salmista, decía de que en su palabra, que es lámpara a sus pies, para que alumbre su camino, para que pueda tener victoria en su camino. Necesitamos la palabra para tener una victoria en nuestra santificación, para que nos apartemos en verdad de este mundo y nos dediquemos más a Dios. Necesitamos su palabra. Constante lectura de su palabra. También hay otro recurso que nos santifica por su espíritu. Mire, 1 Corintios, estamos ahí, capítulo 6, versos 10 y 11. 1 Corintios 6, versos 10 y 11 dice: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿qué más nos santifica? Es el Espíritu Santo que vive y mora dentro del creyente. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar. Y también dice que debemos dejar que nuestra vida sea controlada por el Espíritu Santo. Y esto va a santificar nuestra vida, va a apartar nuestra vida cuando dejamos que el Espíritu Santo tome el control en nuestra vida. Otro recurso que nos ha dado para nuestra santificación es que debemos tener comunión unos con otros. Y esto es la iglesia. Y esto nos santifica. Efesios 4:12. Efesios 4 dice que Él escogió pastores y maestros a fin de santificar. Veamos el verso 12 de Efesios. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es santo. Y debemos edificar, el cuerpo de Cristo debemos edificar en santidad. Esto habla de que cada uno de nosotros debemos santificar nuestra vida, apartar nuestra vida para agradar al Señor. Eso es santificación. Y la iglesia está en este punto. Y si vemos el verso 24, ahí estamos en Efesios, hemos dicho Efesios 4. Si vemos el verso 24, dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y esto es lo que debemos hacer, hermanos. Vestirlo quiere decir cambiar. Si queremos un nuevo vestido, tenemos que despojar del viejo y ponernos un nuevo. Y así nuestra vida debe ser cambiada, debe ser entregada al Señor, apartada. Debemos tener tiempos de apartarnos para el Señor. Esto es lo que nos dice: vestirnos en justicia y en santidad de la verdad. Primera de Pedro 2, si vamos, Primera de Pedro 2, versos 5 y 6. Primera de Pedro 2, versos 5 y 6 nos dice: por lo cual también contiene la Escritura, principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los santificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo, no será avergonzado. El verso 5: vosotros también, dice, nosotros como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Entonces, hermanos, nosotros también, dice, somos piedras vivas y debemos vivir una vida apartada. Entonces, hay 3 recursos para nuestra santificación: la palabra de Dios, que nos santifica; el Espíritu Santo,
que nos santifica cuando entregamos todo el control de nuestra vida a Él, y la iglesia local, donde tenemos comunión unos con otros. Ahora, por esta pandemia, no hay una comunión presencial, pero tenemos la oportunidad de tener esta comunión por medio de Zoom, pero no todos comparten esto, algunos porque no saben manejarlo, otros porque no lo tienen, no sé, pero hay comunión entre nosotros y debemos, y un día que volvamos a tener nuestros cultos presenciales, ojalá que este tiempo de pandemia, que este tiempo en los cuales nos hemos dedicado, hemos estado en nuestros hogares, hayamos meditado en verdad la importancia de la iglesia reunida, de los cultos. Ahora, lamentablemente muchos no entran a los cultos, llamando la atención. El miércoles éramos 4, pero ojalá que todo este tiempo nos haga meditar, ¿verdad?, de la importancia que tiene la palabra del Señor. Estamos arreglando nuestro local donde la iglesia se reúne. Esperamos que no sea en vano. Esperamos que al terminar o cuando ya nos permita el Señor reunirnos, estemos ahí como un solo cuerpo. Esa es la iglesia, apartados para darle la honra y la gloria al Señor. Este es un recurso importante. Somos parte del cuerpo de Cristo y este debe ser edificado. Y el cuarto punto que nos enseña ahí en 1 Corintios 1:30 es, y al final, nuestra redención. Ya cuando estemos en la presencia del Señor, cuando escuchemos la voz del Señor diciendo, entra en mi reposo, entra en mi gozo, entra en mi gloria. Eso, ojalá que todos los que estamos escuchando el mensaje podamos decir, yo he creído, yo he confiado en la obra redentora de Cristo. Soy salvo, me santifico cada día, me aparto para Él y un día voy a estar en la presencia del Señor, escuchando la voz del Señor decir, entra, buen siervo has sido, entra en mi reposo, entra en mi gloria. Ojalá que todos podamos estar un día allá. Vamos a orar. Padre bendito, Dios Todopoderoso, te damos gracias, en verdad, por recordarnos tu palabra y recordarnos estos 4 puntos. Somos salvados por gracia, somos redimidos. Tuviste que pagar un precio tremendo para comprarnos, para sacarnos de ese mercado horrible del pecado y traernos al lado de tu amado Hijo. Y ahí estamos apartados para ti, para tu honra y tu gloria. Santificados, pues, tenemos paz para con Dios, porque hay justificación en nuestra vida. Señor, has perdonado nuestros pecados por los méritos de Cristo. Te damos gracias, bendito Dios, por recordarnos esta mañana todas estas verdades y podamos aplicarlas en nuestra vida. Que no seamos oidores olvidadizos, que podamos aplicar las verdades escritas en esta mañana. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso y santo del Señor Jesucristo. Amén.